Bienvenidos a Relatos desde el Cementerio. Hoy te llevaré a un viaje oscuro y misterioso, donde conocerás historias reales que ocurren en los lugares más sombríos y olvidados. Prepárate para sentir el miedo, la curiosidad y ese escalofrío que no te dejará dormir. Pero no es solo terror, son relatos con testimonios auténticos que te harán cuestionar lo que creías posible. Quédate hasta el final porque cada historia es más intensa que la anterior y revelará secretos que pocos se atreven a contar. Si te gusta este tipo de relatos, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia oscura y real. Deja tu comentario contándonos cuál historia te impactó más y dale like para apoyar nuestro trabajo. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir explorando estos misterios que están más cerca de lo que imaginas. Historia 1 del nicho que nadie podía abrir en un cementerio de Puebla. En el corazón de Puebla, bajo un cielo gris y pesado que parecía guardar secretos ancestrales, se encuentra un antiguo cementerio, olvidado por muchos pero temido por algunos pocos. Allí, entre lápidas cubiertas de musgo y cruces de hierro oxidado, existe un nicho especial, uno que ha desafiado el paso del tiempo y la habilidad de todos los cerrajeros que han intentado abrirlo. Este nicho, a diferencia de los demás, posee una puerta de metal negro, firme y sellada con un candado antiguo cuya llave parece haber desaparecido hace décadas. Los registros oficiales indican que la tumba pertenece a un hombre llamado Don Manuel, un personaje misterioso cuya vida y muerte están envueltas en leyendas y susurros. Muchos intentaron abrir el nicho, desde cerrajeros expertos hasta forenses y autoridades, pero cada intento fue en vano. Las ganzúas se rompían dentro del candado, las herramientas quedaban marcadas con arañazos imposibles, y algunos hasta juraron sentir una resistencia invisible, como si una fuerza oscura protegiera la entrada. El misterio creció cuando, una noche, un guardia que hacía su ronda afirmó escuchar susurros provenientes del nicho, palabras en un idioma antiguo que nadie pudo entender. Dicen que esas voces llamaban con desesperación a alguien, pidiendo ser liberadas. Quienes han visitado el lugar en horas nocturnas aseguran que la atmósfera cambia, un frío gélido envuelve el aire, y una sombra fugaz aparece y desaparece entre las lápidas cercanas. Se habla también de que Don Manuel fue un hombre involucrado en prácticas ocultas, que al morir buscó proteger su descanso con un hechizo para evitar que su cuerpo fuera perturbado. Los ancianos del pueblo cuentan que en vida tenía conocimientos prohibidos, y que su tumba guarda un secreto oscuro que ningún mortal debería descubrir. Hay quienes aseguran que bajo ese nicho yace no solo un cuerpo, sino un portal hacia otro mundo, y que cualquier intento de abrirlo podría liberar fuerzas que el hombre selló para siempre. La policía, escéptica al principio, decidió limitar el acceso al cementerio, pero esto solo alimentó las leyendas y atrajo a curiosos y buscadores de lo paranormal. Una noche, un grupo de jóvenes decidió forzar la puerta, armados con linternas y cámaras, pero fueron sorprendidos por un estruendo que los hizo huir despavoridos. Ninguno pudo explicar qué fue, solo que el nicho parecía latir, como si estuviera vivo. Con el tiempo, el nicho se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que hay lugares donde la muerte no es el final, y que algunas puertas no están hechas para abrirse. Los relatos continúan, y la sombra de Don Manuel sigue vigilante, esperando que alguien, quizá algún día, descubra la verdad que yace tras esa puerta cerrada en el cementerio de Puebla. Si te gusta este tipo de relatos, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia oscura y real. Deja tu comentario contándonos cuál historia te impactó más y dale like para apoyar nuestro trabajo. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir explorando estos misterios que están más cerca de lo que imaginas. Historia 2 del perro que lloraba frente a una tumba en Arizona. En un pequeño pueblo desértico de Arizona, donde el sol ardiente apenas deja espacio para la sombra y el silencio se vuelve casi insoportable al caer la noche, existe un cementerio que parece detenido en el tiempo. Sus lápidas, muchas de ellas gastadas por el viento y la arena, guardan las historias olvidadas de quienes una vez caminaron por esas tierras. Pero entre todas esas tumbas, una en particular atrae una presencia que ha desconcertado a los vecinos y visitantes durante años. Un perro solitario que aparece noche tras noche, siempre frente a la misma tumba, y que no deja de llorar con un lamento que hiela la sangre. Los primeros en notar al animal fueron los cuidadores del cementerio, hombres acostumbrados a la soledad y a las sombras, pero que se vieron sorprendidos por aquel espectro canino. No era un perro cualquiera. Su pelaje era de un blanco tan puro que parecía brillar bajo la luna, pero sus ojos, grandes y profundos,
Mostraban una tristeza infinita, como si llevara sobre sí el peso de un dolor antiguo y desgarrador. A pesar de que nadie sabía de dónde venía ni a quién pertenecía, el perro parecía estar atado a aquella tumba. Una lápida modesta y sin nombre, cubierta por un manto de tierra y flores marchitas. Cada noche, desde el anochecer hasta el amanecer, el perro llegaba y comenzaba a llorar. No era un simple ladrido, sino un lamento prolongado, lastimero, que hacía eco entre las tumbas vacías y parecía pedir justicia o consuelo. Los aldeanos comenzaron a hablar de ese perro como una presencia sobrenatural. Algunos aseguraban que el animal era el espíritu de un ser querido que no podía encontrar descanso, una manifestación de un dolor que trascendía la muerte. Otros contaban que el perro era un guardián, alguien que protegía la tumba de un alma inocente. Entre las historias, una se destacó y fue pasando de boca en boca. Se decía que años atrás, un niño llamado Mateo había sido enterrado en ese cementerio tras desaparecer misteriosamente. Mateo era un niño dulce y alegre, amado por todos, pero una noche simplemente desapareció sin dejar rastro. La búsqueda fue intensa, pero solo encontraron las huellas de un perro blanco que se alejaba de la última escena donde se le vio. El cuerpo del niño nunca apareció. Su tumba, sin nombre ni fotografía, fue marcada solo con una sencilla cruz de madera que con el tiempo se fue deteriorando. El perro, según cuentan, era el compañero fiel de Mateo. Lo acompañaba a todas partes y se decía que aquel vínculo era tan fuerte que la muerte no pudo separarlos. Desde la desaparición del niño, el perro comenzó a aparecer en el cementerio, llorando frente a la tumba que nadie sabía a ciencia cierta a quién pertenecía. Los vecinos, conmovidos y aterrorizados, intentaron acercarse al animal, pero al hacerlo, el perro desaparecía en la oscuridad, como si nunca hubiera estado realmente allí. Algunos, con cámaras en mano, intentaron registrar su presencia, pero la imagen que capturaban era siempre borrosa o interrumpida por interferencias inexplicables. No hubo manera de demostrar la existencia tangible del perro más allá de los testimonios y las huellas encontradas, al amanecer, que desaparecían al poco tiempo. Con el paso de los años, el fenómeno fue creciendo. Algunos turistas llegaron con la intención de ver al perro y se llevaron experiencias perturbadoras. Relatan sentir un frío intenso al acercarse a la tumba, voces apenas audibles que parecen llamar a alguien, y una sensación de tristeza tan profunda que parece hundirse en el alma. Una mujer, que había perdido a su propio hijo, contó que al visitar la tumba, sintió la presencia del perro como un abrazo invisible que la consoló en un momento de gran dolor. Sin embargo, también hay relatos menos benevolentes, personas que juraron que el perro les miró con ojos tan llenos de pena que sintieron miedo. Como si en ese llanto no solo hubiera tristeza, sino un reclamo por una injusticia cometida y nunca resuelta. Las noches en el cementerio se volvieron cada vez más inquietantes. El perro apareció en tormentas de arena, cuando el viento parecía traer consigo susurros que nadie podía descifrar. En una ocasión, un grupo de jóvenes que decidieron pasar la noche para captar alguna prueba, fueron despertados por el aullido desgarrador del perro, un sonido que los dejó paralizados y huyeron antes del amanecer, dejando atrás cámaras y grabadoras que solo captaron estática. La tumba misma parece emitir una energía extraña, quienes se han detenido a observarla sienten que algo invisible se agita bajo la tierra, como si el suelo latiera con un corazón oculto. Los lugareños han establecido ciertas tradiciones para honrar al niño y a su fiel compañero. Cada año, en la fecha de la desaparición de Mateo, llevan flores blancas y velas a la tumba, y algunos incluso dejan comida para el perro. Dicen que durante esa noche, el llanto es más fuerte y el aire se llena de una mezcla de tristeza y paz. Pese a eso, nadie ha intentado abrir la tumba o descubrir qué se oculta realmente bajo ella. Es como si ese misterio estuviera destinado a permanecer oculto, protegido por el perro que llora, un vigilante eterno que se niega a abandonar su vigilia. El perro que lloraba frente a esa tumba en Arizona es más que un simple animal. Es el símbolo de un amor inquebrantable, de un vínculo que desafía la muerte y el olvido, y quizás, también, una advertencia silenciosa de que hay secretos que deben permanecer enterrados, y dolores que ni siquiera la muerte puede sanar. Si te gusta este tipo de relatos, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia oscura y real. Deja tu comentario contándonos cuál historia te impactó más y dale like para apoyar nuestro trabajo. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir explorando estos misterios que están más cerca de lo que imaginas.
Historia 3 del ataúd que se movía solo dentro de la cripta en León. En la antigua ciudad de León, donde las calles empedradas y las iglesias centenarias guardan secretos de generaciones pasadas, existe una cripta en el cementerio municipal que ha sido objeto de rumores inquietantes durante décadas. Esa cripta, construida con gruesos muros de piedra y custodiada por una pesada puerta de hierro, alberga varios ataúdes, pero uno en particular se ha ganado una fama oscura y aterradora entre los habitantes del pueblo: el ataúd que se mueve solo, que cambia de posición sin que nadie lo toque ni lo mueva. La historia comienza hace muchos años, cuando el cementerio fue ampliado para dar cabida a nuevas tumbas y criptas. Los responsables de la construcción recordaban que, durante las obras, hubo un silencio extraño, como si una presencia invisible los observara. La cripta, que había permanecido sellada durante décadas, fue abierta para recibir a un sacerdote muy respetado, don Ernesto, conocido por sus años de servicio y su devoción inquebrantable. Su ataúd fue colocado en la cripta junto a otros féretros, pero desde la primera noche comenzaron a surgir los acontecimientos extraños. Los primeros en notar algo raro fueron los cuidadores del cementerio. Al hacer su ronda nocturna, aseguraron que el ataúd de don Ernesto ya no estaba en la posición en la que lo habían dejado. Pensaron que podría tratarse de una broma o de algún error humano, pero la situación se repitió varias veces. Con el tiempo, se convencieron de que el ataúd se movía solo, sin intervención humana ni explicación lógica. Se hicieron vigilias, se colocaron cámaras y se realizaron inspecciones exhaustivas, pero nada pudo capturar el momento en que el ataúd cambiaba de lugar. Algunos testimonios hablaban de un leve crujido en la oscuridad, un sonido como si algo pesado se desplazara lentamente sobre el suelo de piedra. Los vecinos comenzaron a contar que, en las noches sin luna, se escuchaban susurros provenientes de la cripta, palabras en latín que parecían ser rezos, mezclados con lamentos ahogados y un frío que penetraba hasta los huesos. Había quienes decían haber visto una sombra oscura moverse dentro de la cripta, una figura indefinida que desaparecía cuando se encendían las luces. El ataúd que se movía empezó a ser percibido como un símbolo de inquietud, un presagio de que la muerte no era siempre un descanso eterno, sino un tormento continuo para algunos. Se dice que don Ernesto, en vida, había tenido un pasado complicado. Aunque era un sacerdote respetado, algunos rumores apuntaban a que en su juventud había estado involucrado en prácticas prohibidas, ocultismo y pactos que contradecían su fe. Se cree que, al morir, su espíritu quedó atrapado entre la vida y la muerte, incapaz de encontrar la paz, y que su cuerpo, encerrado en el ataúd, reflejaba esa angustia con movimientos inexplicables. La cripta se convirtió en un lugar evitado por la mayoría, salvo por un pequeño grupo de fieles que insistían en hacer oraciones especiales para liberar el alma de don Ernesto. Una noche, un joven seminarista decidió entrar solo en la cripta, con la intención de rezar y confrontar los rumores. Armado con una vela y un rosario, pasó horas en silencio, sintiendo la presencia cada vez más intensa y un frío que parecía envolverlo todo. En un momento dado, el ataúd comenzó a moverse lentamente frente a sus ojos, como si una fuerza invisible lo empujara. El seminarista, aunque temeroso, mantuvo la calma y comenzó a rezar con más fervor. Fue entonces cuando una voz tenue, como un suspiro, pronunció su nombre antes de que la figura oscura desapareciera en un instante. Los relatos continuaron multiplicándose. Algunos aseguraban que el ataúd no solo se movía, sino que a veces se inclinaba ligeramente, como si alguien dentro intentara incorporarse o pedir ayuda. Las noches en el cementerio se volvieron más densas, con una atmósfera cargada de tensión y un silencio roto solo por los susurros y crujidos que emanaban de la cripta. Las velas encendidas junto a la entrada parecían extinguirse misteriosamente, y las cámaras colocadas por los investigadores grababan sombras fugaces y distorsiones inexplicables. Los sacerdotes de la ciudad organizaron varias misas y rituales para intentar calmar el alma inquieta de don Ernesto, pero nada parecía funcionar. Algunos empezaron a creer que el ataúd estaba poseído por una fuerza maligna, un espíritu atormentado que rechazaba el descanso eterno y se manifestaba a través del movimiento del féretro. La cripta fue clausurada temporalmente, pero el fenómeno persistió y, con ello, el miedo y la fascinación que rodeaban al ataúd que se movía solo. La historia de la cripta y el ataúd en León ha llegado a ser leyenda, contada en susurros entre quienes buscan comprender lo inexplicable. Para muchos, es una advertencia de que la muerte no siempre trae la paz, y que hay almas que quedan atrapadas, condenadas a un limbo donde ni la tierra ni el cielo las reciben.
En las noches más oscuras, cuando el viento apenas sopla y el cementerio parece respirar, algunos aseguran que aún pueden escuchar el lento arrastrar del ataúd, moviéndose en la penumbra, esperando que alguien descubra su secreto o libere su tormento oculto. Si te gusta este tipo de relatos, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia oscura y real. Deja tu comentario contándonos cuál historia te impactó más y dale like para apoyar nuestro trabajo. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir explorando estos misterios que están más cerca de lo que imaginas. Historia 4. La figura que se arrodillaba a orar en el techo de las tumbas en Michoacán. En un apartado cementerio de Michoacán, rodeado por la espesa vegetación y los susurros del viento que atraviesa las montañas, existe una leyenda que ha estremecido a quienes han tenido la inquietud o la desgracia de visitarlo en horas nocturnas. Allí, entre las lápidas gastadas por el tiempo y los nichos cubiertos de enredaderas, se dice que aparece una figura misteriosa, una sombra humana que se arrodilla en el techo de las tumbas para orar, pero que desaparece sin dejar rastro antes de que alguien pueda acercarse o entender su propósito. La primera vez que se vio a esa figura fue durante una vigilia organizada por un grupo de fieles que rezaban por las almas de sus difuntos. Era una noche oscura, sin luna, y el aire estaba impregnado por un olor a humedad y tierra removida. Mientras las personas oraban y encendían velas, algunos notaron un movimiento extraño desde el extremo del panteón. Una silueta humana, vestida con ropas oscuras, apareció silenciosamente sobre el techo de las tumbas más antiguas, las que estaban al borde del cementerio, donde nadie se atrevía a ir. La figura se arrodilló con reverencia, colocando sus manos juntas en un gesto de plegaria, y permaneció así por varios minutos. Nadie se atrevió a moverse para no perturbar aquel acto solemne, pero cuando intentaron acercarse, la sombra se desvaneció como si se hubiera disuelto en el aire frío. Desde entonces, la figura se convirtió en una presencia recurrente. Vecinos y visitantes contaban que la veían siempre a la misma hora, justo antes del amanecer, sobre el techo de las tumbas, arrodillada y en silencio, como si estuviera comunicándose con una fuerza invisible. Algunos afirmaban que podía escuchar susurros de rezos en un idioma antiguo, posiblemente en purépecha, la lengua ancestral de la región, y que la figura parecía proteger el cementerio con una vigilancia invisible. Se habló también de que esa sombra era el espíritu de un sacerdote o de alguien profundamente conectado con la tierra y los muertos, un guardián silencioso que cumplía una misión sagrada. Pero no todo era paz en la presencia de aquella figura. Con el paso de los meses, se comenzaron a reportar sucesos inquietantes. Quienes la observaban aseguraban sentir un frío intenso, una sensación que calaba hasta los huesos, y un silencio absoluto, como si todo el mundo se congelara alrededor de ese pequeño altar improvisado sobre las tumbas. Algunos animales evitaban el lugar, y se sentían ojos invisibles que vigilaban cada movimiento. Hubo quienes, movidos por la curiosidad o el escepticismo, intentaron acercarse para tocar a la figura, pero una fuerza invisible parecía detenerlos, como un muro intangible que rechazaba toda intromisión. Entre las historias más perturbadoras está la de un hombre que perdió a su esposa e hija en un accidente años atrás y desesperado por encontrar consuelo, visitaba el cementerio todas las noches. Aseguró que una vez vio a la figura orando sobre las tumbas justo en el lugar donde estaban enterradas sus seres queridos. Sintió una paz inexplicable, pero también una tristeza profunda, como si la figura llorara por todas las almas que quedaron atrapadas en la tierra. En ese momento, escuchó una voz susurrante que le dijo que debía perdonar y dejar ir el dolor para que las almas pudieran descansar en paz. Los ancianos del pueblo cuentan que, hace mucho tiempo, hubo un hombre santo llamado Don Julián, conocido por su sabiduría y su conexión con el mundo espiritual. Se dice que Don Julián murió sin haber cumplido una promesa hecha a las almas del cementerio, rezar por ellas todas las noches para guiarlas hacia la luz. Desde entonces, su espíritu habría quedado atrapado en ese lugar, cumpliendo eternamente esa tarea de orar sobre las tumbas para liberar los dolores y las penas de los difuntos. Muchos creen que la figura que aparece es la manifestación de ese espíritu, un vigilante que nunca abandona su misión. La atmósfera alrededor del cementerio se volvió cada vez más densa, con una mezcla de respeto y temor. Algunos visitantes aseguran que, cuando la figura aparece, pueden sentir como sus propias preocupaciones y miedos se disuelven, pero al mismo tiempo, queda una inquietud inexplicable, como si algo antiguo y poderoso estuviera presente, observando y juzgando.
Las cámaras instaladas por investigadores del fenómeno captaron imágenes borrosas, apenas luces y sombras que se entremezclaban en la oscuridad, y grabaciones donde se escuchaban oraciones en lenguas desconocidas y suspiros cargados de dolor. Nadie sabe qué quiere la figura, ni si realmente es un espíritu benigno o una presencia más oscura que utiliza la apariencia de oración para atraer a los vivos hacia un destino incierto. El misterio permanece intacto, y el techo de las tumbas en Michoacán sigue siendo el escenario de un acto silencioso y eterno, donde una figura solitaria se arrodilla cada noche para orar, recordándonos que en el límite entre la vida y la muerte, hay fuerzas que no podemos comprender pero que nos llaman con voz muda a respetar el misterio. Historia 5. El espejo que mostraba a los muertos caminando en Chiapas. En un recóndito pueblo de Chiapas, rodeado por selvas impenetrables y montañas cubiertas de neblina, existe una vieja capilla que, a simple vista, parece abandonada, casi olvidada por el tiempo y por los habitantes de la región. Sin embargo, dentro de sus muros descansa un objeto de misterio y terror que ha capturado la atención de quienes se atreven a escuchar las leyendas locales, un espejo antiguo, de marco tallado en madera oscura, cuyas superficies no reflejan el presente, sino un mundo donde los muertos caminan entre los vivos. Este espejo fue traído hace más de un siglo por un sacerdote que llegó a la capilla con la misión de evangelizar a las comunidades indígenas cercanas. Se dice que el espejo fue un regalo de un antiguo chamán que advertía que aquel objeto guardaba un poder especial, una ventana hacia el más allá. Al principio, nadie le prestó demasiada atención, pero con el tiempo, comenzaron a surgir relatos inquietantes. Los aldeanos afirmaban que al mirar el espejo no veían su propio reflejo, sino escenas de aquel cementerio cercano donde los muertos se levantaban de sus tumbas y caminaban entre los vivos, moviéndose en una danza silenciosa y espectral. Quienes tuvieron el valor de observar el espejo cuentan que las imágenes mostraban figuras vestidas con ropas antiguas, muchas de ellas con expresiones vacías y ojos oscuros, pero con movimientos inquietantemente humanos. Algunos dijeron haber visto a familiares fallecidos, a quienes reconocían sin duda, caminando lentamente entre tumbas o cruzando senderos que ya no existían en el mundo real. La sensación que dejaba mirar ese espejo era de profunda tristeza, una mezcla de melancolía y terror, como si el velo entre la vida y la muerte se hiciera extremadamente delgado, dejando ver la agonía de aquellos atrapados en ese limbo. Con el paso de los años, la capilla se fue deteriorando, y el espejo quedó cubierto de polvo y telarañas, pero el poder que emanaba nunca desapareció. Algunos sacerdotes que ocuparon la capilla intentaron deshacerse del espejo o cubrirlo, pero siempre ocurrían sucesos extraños que impedían que la tarea fuera completada. Un cura relató que, la noche en que intentó taparlo con una sábana, despertó con pesadillas tan reales que juraba sentir las manos frías de los muertos intentando alcanzarlo a través del tejido. Otra vez, durante una tormenta, el espejo apareció intacto en el altar, aunque estaba guardado en un sótano cerrado bajo llave. Una de las historias más estremecedoras es la de una mujer llamada Elena, quien perdió a su esposo en un accidente años atrás. Consumida por el dolor, acudió a la capilla buscando consuelo. Se sentó frente al espejo, y al mirar, vio la imagen de su esposo caminando entre sombras, con un rostro cansado pero reconfortante. La mujer afirmó que el espejo le permitió hablar con él, aunque solo por momentos, antes de que desapareciera de la visión. Esa experiencia, aunque breve, la ayudó a aceptar la pérdida, pero también la dejó marcada, pues desde entonces comenzó a sentir presencias en su hogar, susurros que solo ella escuchaba y sombras que cruzaban las paredes en la penumbra. Los lugareños han establecido ciertas reglas para acercarse al espejo: nadie debe mirarlo después del anochecer, y nunca se debe hablar directamente a las imágenes que se ven. Se cree que romper estas reglas puede atraer a los espíritus hacia el mundo de los vivos, con consecuencias impredecibles. Algunos valientes o imprudentes han desafiado estas advertencias y relatan haber visto a los muertos salir del espejo, caminando por la capilla con movimientos erráticos y miradas vacías, causando terror y desasosiego. El espejo ha sido objeto de estudios y visitas de expertos en fenómenos paranormales, quienes han instalado cámaras y grabadoras para intentar capturar lo que el ojo humano no puede. Sin embargo, muchas de sus grabaciones terminan corrompidas o muestran distorsiones extrañas que nadie ha podido explicar. La energía que emana el espejo parece interferir con los aparatos electrónicos, y quienes pasan mucho tiempo cerca de él reportan dolores de cabeza, náuseas y una sensación de ser observados por algo invisible. Pese a todo, el espejo permanece en la capilla, como un relicario maldito,
un vínculo tangible con un mundo que debería permanecer oculto. La leyenda advierte que mientras el espejo esté allí, el límite entre los vivos y los muertos será frágil, y que en cualquier momento, las figuras que caminan detrás de su superficie podrían cruzar el umbral y caminar entre nosotros, trayendo consigo recuerdos, lamentos y quizás, una oscuridad que nadie podrá detener. El espejo que mostraba a los muertos caminando en Chiapas no es solo un objeto, sino un recordatorio de que la muerte no siempre es un final, sino a veces el comienzo de un viaje sin retorno, donde las almas perdidas buscan respuestas, compañía o tal vez una manera de regresar a un mundo que ya no les pertenece. Si te gusta este tipo de relatos, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia oscura y real. Deja tu comentario contándonos cuál historia te impactó más y dale like para apoyar nuestro trabajo. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir explorando estos misterios que están más cerca de lo que imaginas. Historia 6: La mujer sin ojos que pedía ayuda en un cementerio de Nevada. En el vasto desierto de Nevada, donde el sol abrasador durante el día contrasta con el frío helado de la noche, se encuentra un cementerio olvidado, alejado de las carreteras principales y envuelto en un silencio inquietante. Es un lugar donde las tumbas antiguas se mezclan con la arena y el viento parece arrastrar susurros que nadie puede comprender. Allí, desde hace años, se cuenta una historia que hiela la sangre de quienes la escuchan: la aparición de una mujer sin ojos, una figura fantasmal que vaga por el cementerio pidiendo ayuda con una voz que parece venir del abismo. La leyenda comenzó hace varias décadas, cuando un grupo de excursionistas que visitaban el cementerio para una noche de acampada reportaron haber visto a una mujer caminar entre las tumbas. No era una mujer común, su rostro era pálido, casi translúcido, y en lugar de ojos tenía dos cavidades vacías, oscuras, como pozos negros que absorbían toda luz a su alrededor. Vestía un vestido blanco desgarrado, que parecía flotar en el aire como si estuviera atrapada entre este mundo y el siguiente. Su figura se movía lentamente, con un aire de desesperación y tristeza infinita. Lo más perturbador era que, pese a su falta de ojos, la mujer parecía mirar directamente a quienes la observaban, y con una voz débil y casi susurrante, pedía ayuda, suplicaba ser liberada. Aquellos excursionistas quedaron paralizados por el miedo y la conmoción, pero la figura no parecía dañina. Más bien transmitía un dolor profundo, un sufrimiento que parecía provenir de una injusticia cometida hace mucho tiempo. La mujer sin ojos repetía una y otra vez palabras entrecortadas, pidiendo que la sacaran de allí, que pusieran fin a su tormento. Nadie entendía qué le había ocurrido, pero el terror y la compasión se mezclaban en un nudo difícil de deshacer. Con el tiempo, más personas comenzaron a hablar de encuentros similares. Algunos cuidadores del cementerio afirmaban escuchar lamentos y gemidos en las noches más oscuras, y aseguraban que la mujer sin ojos se les aparecía pidiendo auxilio, a veces con las manos extendidas, otras veces arrodillada junto a una tumba que parecía no tener nombre ni fecha. Se dice que esa tumba pertenece a una joven que desapareció misteriosamente hacía más de 50 años, una mujer llamada Isabel, que había vivido en el pueblo cercano y que, según rumores, fue víctima de una tragedia terrible que nunca fue aclarada. Los ancianos cuentan que Isabel era una muchacha dulce, querida por todos, pero que un día fue acusada injustamente de brujería y encarcelada en una celda oscura sin juicio ni compasión. Su encarcelamiento terminó en una noche fatídica cuando fue asesinada y enterrada en ese cementerio, sin reconocimiento, sin justicia. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado, y su cuerpo sin vida y su alma sin ojos permanecen unidos en un dolor eterno. La mujer sin ojos que pide ayuda sería entonces la manifestación de ese espíritu, una súplica silenciosa para que alguien reconozca su historia y le devuelva la paz. Los relatos también hablan de que la presencia de la mujer sin ojos está acompañada por fenómenos extraños. Sombras que se alargan y se retuercen, susurros que parecen palabras fragmentadas, corrientes de aire frío que recorren el cementerio incluso cuando no hay viento. En una ocasión, un sacerdote que acudió para hacer una bendición aseguró que sintió una energía tan pesada y oscura que le costó mantenerse firme, y que al rezar, la mujer apareció delante de él, sus cavidades vacías brillando con una luz tenue y suplicante. Varias veces, investigadores de lo paranormal han intentado registrar pruebas tangibles de su existencia. Colocaron cámaras térmicas, grabadoras y sensores de movimiento, pero la mayoría de las veces el equipo fallaba o captaba sonidos distorsionados y sombras que se movían de manera inexplicable.
Quienes han tenido la suerte o el infortunio de encontrarse con la mujer sin ojos relatan una sensación de pesadez en el pecho, como si el dolor de su espíritu se transfiriera a ellos, dejándolos agotados y con un temor que no se olvida. La mujer sin ojos no solo pide ayuda, también parece buscar compañía. Algunos dicen que intenta comunicarse con las personas, que susurra nombres y fechas, que implora que alguien descubra la verdad sobre su muerte y la libere de la condena que la mantiene atada a ese lugar desolado. Sin embargo, la historia no tiene un final claro, porque ningún intento de desenterrar la tumba o investigar a fondo ha logrado calmar su presencia ni dar respuestas definitivas. Así, en el cementerio de Nevada, la mujer sin ojos sigue vagando, entre la realidad y la sombra, con su voz rota y su cuerpo fantasmal, recordándonos que hay heridas que ni siquiera la muerte puede sanar, y que a veces los muertos claman por justicia y reconocimiento, implorando que alguien escuche sus lamentos y ponga fin a su tormento eterno. Historia 7. Las cadenas que sonaban cada noche en un panteón de Salamanca. En las viejas calles de Salamanca, donde el eco de siglos se mezcla con la brisa nocturna, existe un panteón cuyo nombre ha quedado relegado a susurros y leyendas. A simple vista, un lugar común, sepulturas gastadas, nichos antiguos, cruces que luchan contra el óxido y la humedad. Pero quienes conocen la historia saben que, cada noche, cuando la ciudad parece sumergirse en un sueño profundo, algo inquietante se despierta entre sus muros. El sonido metálico de cadenas arrastrándose recorre el panteón, un ruido que no proviene de animales ni de elementos naturales, sino de una presencia que ha quedado atrapada en el tiempo y que reclama su destino con una insistencia escalofriante. Todo comenzó hace más de un siglo, cuando el panteón fue construido para albergar a las familias más tradicionales de la ciudad. Entre sus primeros sepultados hubo un hombre llamado Alonso de Velasco, un noble con un pasado oscuro, acusado de crímenes atroces y brujería. Aunque nunca fue condenado formalmente, la gente susurraba que su alma estaba condenada a vagar encadenada, como castigo por sus pecados. La leyenda cuenta que antes de morir, Alonso maldijo el lugar, jurando que sus cadenas resonarían para siempre como aviso y castigo a quien profanara su descanso. Desde entonces, los cuidadores y vecinos comenzaron a escuchar ese sonido tan particular. Cadenas que arrastraban sobre la piedra, chocaban contra los muros, giraban y se tensaban en una danza macabra que hacía temblar el alma. Nadie sabía de dónde venía exactamente el ruido, pues la fuente parecía invisible. Algunos decían que el sonido se desplazaba, como si las cadenas recorrieran todo el panteón, pasando por cada tumba, rozando cada lápida. Era un lamento en forma de metal, un grito silencioso que retumbaba en el corazón de la noche. Los primeros intentos por descubrir el origen de las cadenas terminaron en terror. Un cuidador que decidió investigar solo una noche desapareció sin dejar rastro después de escuchar las cadenas, justo detrás de él. Otro grupo de curiosos que intentó grabar el sonido en vídeo quedó paralizado cuando las cadenas comenzaron a sonar justo bajo sus pies, como si alguien o algo estuviera intentando salir de la tierra. Las cámaras captaron sombras alargadas y distorsionadas, pero nunca pudieron captar a una figura definida. Con el tiempo, la historia de las cadenas se fue tejiendo con otras leyendas del lugar. Se dice que Alonso de Velasco fue enterrado con unas cadenas reales, símbolo de su condena, y que esas cadenas están imbuidas con un poder que mantiene su espíritu atrapado. Pero también se cree que no está solo. Otras almas de aquellos que sufrieron injusticias y traiciones en vida se unieron a su tormento, y sus cadenas resuenan como un coro de penas y rabia que no encuentra descanso. Las noches en el panteón se volvieron cada vez más densas. Visitantes y vecinos afirman sentir una presencia que los observa, un frío que cala hasta los huesos y un peso invisible que oprime el pecho. Muchos evitan pasar por el lugar cuando cae la oscuridad, pues saben que las cadenas comenzarán a sonar, marcando el inicio de un ritual silencioso y eterno. Los susurros también se hacen presentes, voces apagadas que parecen pedir perdón, venganza o liberación, pero que nunca llegan a entenderse del todo. Una de las historias más escalofriantes es la de un sacerdote que, decidido a romper la maldición, ofició una misa exorcista en el panteón. Durante la ceremonia, las cadenas sonaron con una fuerza tal que las velas se apagaron y una sombra oscura apareció entre las tumbas, observándolo con ojos vacíos. El sacerdote, temblando pero firme, continuó rezando hasta que, poco a poco, el sonido disminuyó y la sombra desapareció. Sin embargo, al salir del panteón, descubrió que las cadenas seguían colgando de su propio bastón,
como un recordatorio de que la maldición no había terminado. El misterio de las cadenas que suenan cada noche en el Panteón de Salamanca continúa sin resolver, alimentando el miedo y la fascinación de quienes se atreven a acercarse. Algunos creen que son un aviso, una advertencia para respetar el descanso de los muertos y no entrometerse en secretos que deberían permanecer enterrados. Otros piensan que esas cadenas son el eco de almas condenadas que buscan justicia o redención, atrapadas en un ciclo de dolor que no encuentra fin. Así, cada noche, cuando la ciudad se sumerge en el silencio, el panteón revive con el sonido metálico de cadenas arrastrándose, recordándonos que en el mundo de los muertos existen cadenas que no pueden romperse, ataduras invisibles que encierran historias de sufrimiento, castigo y desesperación eterna. Y que en la oscuridad, esas cadenas continúan resonando, llamando a quienes quieren escuchar, para que nunca olviden que hay lugares donde la muerte no significa descanso, sino condena perpetua. Historia 8 del viento que solo soplaba alrededor de una tumba en Texas. En las vastas llanuras de Texas, donde el horizonte parece interminable y el sol se oculta lentamente tras los campos secos, existe un pequeño cementerio rodeado de árboles secos y silentes. A simple vista, es un lugar común, con lápidas gastadas por el tiempo y caminos de tierra polvorienta, pero quienes lo conocen saben que hay algo extraño y perturbador que ocurre junto a una tumba en particular. Un viento frío y constante sopla solo alrededor de esa sepultura, un fenómeno que desafía toda lógica y ha sido fuente de misterio y temor durante años. La tumba pertenece a un hombre llamado Samuel Whitaker, un ranchero conocido en la región que murió en circunstancias trágicas y misteriosas a finales del siglo XIX. Los registros indican que fue enterrado con honores junto a su familia, pero desde el primer día algo inusual llamó la atención de quienes visitaban el cementerio. Mientras el aire permanecía calmado y silencioso en todo el lugar, justo alrededor de la tumba de Whitaker el viento parecía cobrar vida propia, moviendo las hojas secas, agitando la tierra y haciendo bailar las flores marchitas sin que ninguna otra brisa se sintiera en el ambiente. Los lugareños cuentan que ese viento tiene una presencia casi palpable, un frío intenso que cala hasta los huesos, como si llevara consigo el aliento de un alma inquieta. A lo largo de los años, varios testigos aseguraron haber sentido esa corriente de aire apenas pisaban el área cercana a la tumba, una sensación tan real que muchos describen como una presencia que los observa en silencio. Algunos cuidadores del cementerio han tratado de cerrar la tumba o colocar barreras para detener el viento, pero nada funciona, el aire sigue soplando con fuerza, como si esa sepultura fuera un portal abierto entre dos mundos. La leyenda que rodea a Samuel Whitaker es tan oscura como el viento que lo acompaña. Se dice que en vida, Whitaker estuvo involucrado en actividades oscuras, que tenía tratos con fuerzas que ningún hombre debía tocar. Se cree que, antes de morir, hizo un pacto desesperado para proteger su tierra y su familia, un pacto que le costó la paz eterna. La tumba que hoy lo guarda sería el lugar donde esa maldición se manifiesta, un punto donde el mundo de los vivos y los muertos se entrelazan a través del viento constante que sopla sin cesar. Hay relatos de noches en las que el viento se intensifica y parece susurrar palabras ininteligibles, un lenguaje antiguo que pocos pueden comprender. Aquellos que se han detenido a escuchar dicen que es un lamento, un llamado de auxilio o una advertencia. Se habla de figuras que aparecen en la penumbra, sombras que se deslizan entre los árboles y parecen moverse guiadas por el viento. Una vez, un grupo de visitantes aseguraron haber visto a un hombre de pie sobre la tumba, envuelto en una neblina fría, con el rostro cubierto por un sombrero, observándolos en silencio antes de desaparecer con la brisa. Las noches en ese cementerio se han vuelto cada vez más inquietantes. Se han registrado casos de luces extrañas, sonidos de susurros y suspiros, y una sensación generalizada de ser vigilados. Algunos dicen que el viento es la manifestación del alma torturada de Whitaker, que no puede descansar hasta que se pague la deuda que dejó en vida. Otros piensan que el viento es un guardián invisible, protegiendo algo enterrado bajo esa tumba, un secreto que nadie debe descubrir. Investigadores paranormales han visitado el lugar para intentar desentrañar el misterio. Han colocado sensores de viento, cámaras térmicas y grabadoras de audio, pero los resultados han sido desconcertantes. En momentos de calma total en el resto del cementerio, los instrumentos captan ráfagas fuertes y repentinas solo alrededor de la tumba de Whitaker. Y en las grabaciones se escuchan voces susurrantes y sonidos que recuerdan al aullido del viento mezclado con gemidos humanos. Algunos investigadores reportan haber sentido un frío intenso y una presión en el pecho que les dificultaba
respirar cuando se acercaban demasiado. El fenómeno ha atraído la atención de científicos, místicos y curiosos, pero nadie ha logrado explicar de manera concluyente por qué el viento sopla únicamente alrededor de esa tumba. Se han barajado hipótesis que van desde corrientes de aire subterráneas hasta manifestaciones sobrenaturales, pero ninguna ha dado una respuesta definitiva. Mientras tanto, el viento sigue soplando, una constante perturbación en la quietud del cementerio, un recordatorio tangible de que en ciertos lugares, la muerte no es el final, sino el comienzo de un ciclo eterno de inquietud y misterio. Así, en ese remoto rincón de Texas, bajo cielos estrellados y silencios profundos, el viento que solo sopla alrededor de la tumba de Samuel Whitaker continúa su danza perpetua, llevando consigo secretos, lamentos y quizá una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar el orden natural y perturbar el descanso de los que ya partieron. Un viento que habla en susurros, que no se detiene, y que mantiene vivo el misterio en el corazón del desierto. Historia 9. La carta que aparecía doblada en la misma tumba en Nayarit. En un pequeño pueblo costero de Nayarit, donde el olor a salitre se mezcla con la brisa suave del mar, hay un cementerio que guarda un misterio que ha desconcertado a generaciones enteras. En el centro de este camposanto, una tumba en particular llama la atención por un fenómeno que desafía toda explicación lógica. Cada mes, sin importar la estación o el clima, una carta doblada aparece misteriosamente sobre la lápida, como si alguien invisible la depositara con un mensaje que nunca se ha leído en voz alta. La tumba pertenece a doña Carmen Ruiz, una mujer que falleció hace más de 40 años, conocida en el pueblo por su carácter fuerte y su historia llena de tragedias. Doña Carmen perdió a su esposo en un accidente en alta mar, y poco después, su hijo desapareció sin dejar rastro. Se dice que durante sus últimos años, doña Carmen vivió recluida, escribiendo cartas que nunca enviaba, como si intentara comunicarse con alguien que ya no estaba en este mundo. Tras su muerte, su tumba se convirtió en un lugar de visita constante para sus familiares y algunos vecinos, pero fue cuando comenzaron a aparecer las cartas dobladas que la leyenda tomó fuerza. La primera carta apareció una mañana clara de verano, justo cuando el cuidador del cementerio limpiaba la zona. Sobre la tumba, cuidadosamente doblada, estaba una hoja amarillenta con una caligrafía antigua y temblorosa. Nadie supo quién la dejó ni de dónde provenía. El contenido era un mensaje corto, casi un susurro: te extraño cada día, espero que algún día puedas leer estas palabras. Desde entonces, mes a mes, una nueva carta aparecía, siempre doblada y colocada en el mismo lugar, con mensajes que hablaban de amor perdido, de arrepentimientos, de recuerdos imborrables y de un dolor que parecía no tener fin. La comunidad, fascinada y aterrada al mismo tiempo, comenzó a observar con atención la tumba y el fenómeno. Algunos intentaron quedarse durante la noche para descubrir quién dejaba las cartas, pero nadie apareció. Otros decidieron leer las cartas en voz alta, pero se sentían invadidos por una tristeza profunda, un peso invisible que oprimía el pecho y les hacía difícil respirar. Algunos aseguraban que las cartas eran un puente entre el mundo de los vivos y los muertos, una forma de que doña Carmen o alguien cercano a ella expresara un amor y una desesperación que no terminaban con la muerte. Una de las historias más impactantes fue la de un joven nieto de doña Carmen, quien tras leer una de las cartas, afirmó que era como si su abuela le hablara desde más allá, pidiéndole que descubriera qué le había pasado a su padre, el hijo desaparecido. Impulsado por esa sensación, el joven comenzó una investigación que lo llevó a descubrir secretos ocultos en el pueblo, testimonios de un naufragio encubierto, pactos oscuros y traiciones que habían quedado enterradas junto a las olas del mar. Cada carta parecía revelar pistas, recuerdos fragmentados y sentimientos que se entrelazaban con la historia familiar y el misterio sin resolver. Con el tiempo, el fenómeno de la carta doblada atrajo a investigadores paranormales y periodistas curiosos, quienes instalaron cámaras y grabadoras alrededor de la tumba. Sin embargo, nunca lograron captar el momento exacto en que las cartas aparecían, ni pudieron identificar a ningún intruso. Algunas grabaciones captaron susurros apenas audibles, voces femeninas que recitaban fragmentos de las cartas, y una presencia intangible que parecía rondar el lugar con paciencia infinita. Los lugareños comenzaron a evitar acercarse al cementerio en la fecha en que tradicionalmente aparecían las cartas, pues el ambiente se cargaba de una energía pesada y melancólica. Se sentía un frío inusual, un silencio absoluto que solo se rompía por el leve susurro del viento y el crujido de las hojas secas. Algunos valientes afirman haber visto una figura femenina, con vestido blanco y rostro oculto,
que se acercaba a la tumba justo antes de que la carta apareciera, dejando una sensación de tristeza profunda y una mirada perdida en el vacío. La tumba y sus cartas se convirtieron en un símbolo de amor y pérdida, pero también de misterio y temor. La carta que aparecía doblada en la misma tumba en Nayarit no solo es un mensaje escrito, sino un eco de un alma que no puede descansar, que se aferra a los recuerdos y que busca ser escuchada en un mundo donde el silencio y el olvido amenazan con sepultarla para siempre. Un recordatorio de que, a veces, la muerte no es el final, sino una puerta hacia un vínculo invisible y eterno, donde las palabras y los sentimientos sobreviven al paso del tiempo y desafían la lógica humana. Historia 10. El entierro que nunca terminó en un panteón de Zaragoza. En las entrañas de Zaragoza, donde la historia y la tradición se entrelazan con el presente, existe un panteón antiguo cuya fama ha crecido a través de los años por un fenómeno que escapa a toda explicación racional, un entierro que nunca terminó, una procesión fúnebre que se repite año tras año, sin un final visible ni un descanso para quienes lo conforman. En este lugar, la muerte parece haberse detenido en un ciclo eterno, atrapando a las almas en una ceremonia que desafía el tiempo y la lógica. La historia comenzó hace varias décadas, cuando un hombre de la localidad falleció en circunstancias misteriosas. Su nombre era don Fernando Martínez, un personaje enigmático y reservado, cuya muerte fue recibida con un extraño silencio. Sus familiares organizaron un funeral solemne, acompañado de una procesión que recorrió las calles de Zaragoza hasta llegar al panteón. Sin embargo, algo ocurrió esa noche que nadie pudo explicar. Según los testimonios, la procesión se detuvo frente a la entrada del panteón, y pese a los intentos de los asistentes por continuar, el cortejo simplemente no pudo avanzar. La atmósfera se volvió densa, el aire pesado y cargado de un frío inexplicable. La gente comenzó a sentir una presencia oscura que los paralizaba, y poco a poco, el entierro se suspendió sin razón aparente. Desde entonces, cada año en la misma fecha, el panteón se llena de una procesión silenciosa que parece surgir de la nada. Vecinos y transeúntes aseguran ver una fila interminable de figuras vestidas de luto, caminando lentamente por las calles y dirigiéndose hacia el cementerio, siempre repitiendo el mismo recorrido, la misma marcha fúnebre que nunca concluye. Lo más inquietante es que esta procesión no tiene principio ni fin visibles, y quienes intentan seguirla o acercarse a los participantes desaparecen misteriosamente, como si fueran absorbidos por la ceremonia misma. Los relatos de quienes han presenciado este fenómeno hablan de un silencio sepulcral que acompaña a la procesión, interrumpido solo por el crujir de las pisadas y el sonido lejano de campanas que nunca terminan de sonar. Las figuras parecen sombras, difusas y etéreas, con rostros que se desvanecen al acercarse y cuerpos que flotan ligeramente sobre el suelo. Algunos testigos mencionan haber sentido una tristeza profunda y una sensación de desesperanza que cala en el alma, como si la procesión fuera un ritual para mantener a las almas en un limbo, incapaces de encontrar el descanso eterno. En el panteón, el aire se vuelve frío y denso cada vez que la procesión aparece, y el ambiente se llena de una energía que oprime el corazón. Se han reportado luces extrañas que parpadean, susurros que parecen voces antiguas y ecos de lamentos que se pierden en la oscuridad. Los cuidadores del cementerio evitan acercarse en esos días, pues han sentido una presencia invisible que los observa y que se manifiesta con cambios bruscos de temperatura y sombras que se mueven entre las tumbas. Una de las teorías más aceptadas por los estudiosos del fenómeno es que la procesión está vinculada a un antiguo pacto que don Fernando hizo en vida, un acuerdo con fuerzas oscuras para prolongar su existencia más allá de la muerte. La procesión eterna sería entonces la manifestación de ese pacto, un castigo que lo condena a él y a quienes lo acompañan a un recorrido sin fin, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos, sin poder cruzar hacia la luz ni regresar a la oscuridad. Otra versión habla de que la procesión es un ritual protector, un escudo contra una amenaza invisible que acecha en el más allá. Las figuras no son solo sombras, sino guardianes de un secreto antiguo que debe mantenerse oculto, y la procesión sería un ciclo necesario para mantener el equilibrio entre los mundos. Sin embargo, el costo de este equilibrio es la eterna repetición de un entierro sin fin, una condena para quienes participan en él. El misterio del entierro que nunca terminó ha atraído la atención de investigadores paranormales, historiadores y curiosos que buscan respuestas. Sin embargo, nadie ha logrado interrumpir la procesión ni descubrir su origen exacto. Las grabaciones hechas en esos días muestran imágenes borrosas, luces parpadeantes y figuras que desaparecen abruptamente,
mientras que los sonidos captados son ecos distorsionados de campanas y murmullos incomprensibles. Algunos investigadores han sentido una presencia tan intensa que han tenido que abandonar el lugar por miedo y agotamiento. El pueblo de Zaragoza vive con la dualidad de la leyenda y la realidad. Para muchos, la procesión eterna es un recordatorio de que hay fuerzas que escapan a nuestro entendimiento, y que la muerte no siempre es un descanso, sino a veces el inicio de un viaje sin retorno. El entierro que nunca terminó en ese panteón es una sombra que se cierne sobre la ciudad, una ceremonia que desafía el paso del tiempo y un misterio que continúa esperando su desenlace, atrapado en la penumbra entre la vida y la muerte. Si te gusta este tipo de relatos, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia oscura y real. Deja tu comentario contándonos cuál historia te impactó más y dale like para apoyar nuestro trabajo. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir explorando estos misterios que están más cerca de lo que imaginas.